Nos metemos de lleno en este tema, ¿les parece? Está Mariana Caroglio con nosotros, senadora de la Unión Cívica Radical, y Natalia Ginaneski, que es psicóloga. Bienvenidas, un gusto tenerlas acá. Muchas gracias por invitarnos. Por favor, a ustedes por hacerse este tiempo y venir a tratar de contarnos un poco de qué se trata este proyecto. Vamos a empezar con la senadora. Bueno, la verdad que es la creación de una defensoría estudiantil que hoy, como decía Marcela recién, ya existe en la Universidad Nacional de Cuyo, en nivel universitario, existe en Córdoba, existe a nivel internacional. Nosotros hemos propuesto que exista a nivel primario y a nivel secundario en la provincia de Mendoza, que funcione dentro del ámbito de la Dirección General de Escuelas, que sería el organismo de aplicación. La idea es precisamente que los alumnos y alumnas, tanto de nivel primario como de nivel secundario, tengan un lugar a donde acercarse en caso de que sus derechos sean restringidos, vulnerados, y a través de esta defensoría estudiantil se comience a actuar. Senadora, hemos preparado unas placas, así que si quiere le vamos contando a la gente y sobre cada uno de los puntos podemos ir ampliando con las dos. Así que si las tenemos, vamos a contarles que acá tenemos un resumen más o menos de lo que significa esta defensoría estudiantil. Que bien lo decía la senadora, decía que era para primaria y secundaria. Esto, primaria y secundaria, la idea es que todos los estudiantes de toda la provincia, para todos. La idea es que no solamente funcione, digamos, la defensoría, que sería el ámbito principal en la Dirección General de Escuelas, sino que exista también, digamos, subsedes en las delegaciones para que los departamentos alejados, los alumnos y alumnas de departamentos alejados puedan acercarse y llegar a la defensoría estudiantil. Y tiene que ver con esto segundo también, que lo que se busca es asegurar y garantizar el respeto y el ejercicio de los derechos de los estudiantes. Exacto. Por sí. ejemplo, estas defensorías, ¿en qué lugares van a estar? ¿En cada colegio? ¿Por regiones? No, la idea es que haya una el defensor o defensora va a funcionar en la Dirección General de Escuelas, pero va a existir dentro de las delegaciones. Nosotros tenemos delegaciones que agrupan a departamentos, por ejemplo, la delegación centro, la delegación norte, la delegación sur, que exista un representante de esa defensoría en cada departamento para que los alumnos y alumnas puedan acercarse a ser asesorados o a que se, digamos, reciba su denuncia. Vamos a pasar a otra de las placas Ahí ahora. estamos. Ahí estamos. Dice lograr la protección de los derechos de los estudiantes. Participación en la defensa y conocimiento de las garantías y derechos que les corresponden. Ahí Otro está. de los puntos de este proyecto. Y también, dice la Defensoría, estará dentro del ámbito de la Dirección General de Escuelas. También era algo que nos contaba la senadora. La autoridad máxima va a ser el defensor, que es lo que decía justamente, y aparte se compondrá de asesores legales y demás profesionales involucrados. Y tenemos una última que tiene que ver con la denuncia. Exactamente, que puede ser de escrita, verbal o online ante esta defensoría, que va a ser todo un estamento. Si bien hay un defensor como figura física, hay todo un cuerpo de personas que lo van a acompañar, de asesores. La podrá realizar cualquier estudiante y representante legal. Bien, eso queremos saber. Entonces, es por región, va a haber un cuerpo, digamos, de profesionales que van a trabajar. Claro, la idea es que exista un representante en cada región que pueda después acercar la denuncia a el defensor o defensora que va a estar en la Dirección General de Escuelas, que va a ser el que va a actuar en consecuencia de la situación. Además, existe la posibilidad de que los alumnos y alumnas hagan la denuncia online, que esto se lo tiene que dar el colegio, la posibilidad de que sea así, que esté abierto, que esté en permanente comunicación con la Dirección General de Escuelas. La puedes hacer en forma escrita, directamente elevarla a la dirección del colegio o de la escuela, y la escuela tiene la obligación en 48 horas de hacer el elevo a la defensoría. Esto puede suceder en departamentos alejados, o puede presentarse, si es digamos, de menor de edad, con sus padres a la defensoría, o si es mayor de edad, digamos mayor de edad, si es alumno de escuela secundaria, mayor de 16 años, podrá presentarse también. ¿Por qué creemos que es importante? Primero porque es un
digamos que va a ser un organismo que está fuera de todo contexto educativo, que va a tener una objetividad, que si bien hoy existen protocolos de actuación muy claros en caso de vulneración de derechos, en caso de grooming, de bullying, entendemos que el alumno necesita una contención distinta, porque a veces dependen de la voluntad del director este tipo de, digamos, de situaciones. Si bien estoy hablando... Claro, si contempla o no determinado. Claro, me pasó algo me parece importante que remarcar como senadora que me dedico al tema educativo, que muchos padres se han comunicado diciéndome que qué bueno que se cree una defensoría del estudiante, y empiezan a relatar hechos que han vivido, que a lo mejor para un director que está en una situación de constante, digamos, revolución dentro de una institución, a veces hay hechos que no son importantes o que no se le da la relevancia que corresponde. Y esto me parece que es importante que lo maneje un grupo de especialistas que esté fuera del contexto escolar y que le dé la atención que corresponde. De hecho, si no hay necesidad de hacer una denuncia, de hacer un seguimiento, bueno, pero se lo contiene al chico, al papá, de otra manera. Yo estaba pensando, Natalia, estaba dirigido a vos, una frase muy antigua que decía: cuando los grandes hablan, los chicos se callan. Eso cambió. Totalmente. Cada vez se escucha más la voz de los más jóvenes, ¿no? Tienen voz, tienen voto, tienen opinión, y la verdad que esta defensoría, creo yo, ¿no?, es parte de todo eso. Y estamos haciendo un cambio muy importante, se están animando a hablar, que eso es importante. Antes quizás por miedo que incluso lo retaran a él, al niño que está sufriendo acoso, no hablaba. Hoy en día no, al contrario, se ven más desinhibidos de esa parte, y gracias a esa desinhibición estamos avanzando más. Entonces es importante hoy en día, esa frase ya creo que ya es inválida, ¿no? Sí, yo creo absolutamente. que aparezca en algún contexto. Y los docentes están aprendiendo a escuchar más, eso también es importante, se están animando a escuchar, a contar también las situaciones que suceden, a dialogarlo en el curso, por qué suceden esas cosas, por qué pasó el tal hecho. Por ahí en el acoso escolar, lo tan conocido como llamado bullying, es importante que los papás se enteren bien de qué se trata, porque nos pasan solo en la clínica que vienen los padres por un hecho de violencia que no quiere decir que sea acoso escolar. El acoso escolar tiene que ver con conductas de maltrato físico, psicológico, social que se da de manera reiterada, sistemática. No solamente una vez, sino de manera reiterada, de manera directa o indirecta, porque también nos quedamos en este acoso que sea directo y que lo podemos observar. Claro. Cuando hay cosas que son indirectas, por ejemplo, el abuso escolar físico indirecto sería perseguir a una persona, escribir su nombre en el baño, mandarles notas, que quizás no es tan visible como el agravio físico directo, como la golpiza. Delante de todos los compañeros. Exacto. Bueno, también nombraba el grooming, ¿no? Que es algo que tiene que ver con los tiempos que vivimos, ¿no? Porque es a través de la tecnología. De situaciones que a veces los mayores no le damos toda la importancia, y bueno, si hay un profesional encargado a tal fin, entiendo que la contención y el acompañamiento va a ser distinto. A ver, a mí me gustaría que me dieran ejemplos. Por ejemplo, un chico de 5, un chico de 8 años, más que todo porque cuando son más grandes por ahí tienen esa capacidad de hablar un poco más con sus papás o con un tío y mira, acompáñame, quiero hacer la denuncia, pero cuando son más chiquitos, si no existe una buena comunicación con los padres, es difícil detectarlos. ¿Cómo hacemos para que ese niño termine, o lo que siente ese niño termine en una denuncia? Yo puedo hablar como docente, siempre hay manifestaciones en los chicos menores que los padres tenemos que tener en consideración. Cuando un chico está sufriendo algo en la escuela, siempre va a tener manifestaciones que son llamativas. Esto nos lleva como padres a prestar mucha atención. En el caso de secundaria, yo puedo hablar puntualmente de situaciones que he vivido con mis hijos. Por ejemplo, que haya un docente, secundaria tiene un movimiento de profesores que es imposible de hacer un seguimiento como padre. No pasa lo mismo en primaria, que está el maestro permanentemente delante del alumno. En secundaria tienen un montón de profesores. A mí particularmente me ha pasado que yo he tenido un hijo que tenía dificultades puntualmente en una materia y la docente lo hostigaba permanentemente, pero no insultándolo, pero sí agrediéndolo, denostándolo. Lo hice la presentación en la escuela, la directora, pero quedó ahí. Claro.
y era una docente que venía permanentemente era muy buena Bueno, y en académicamente. este caso, por ejemplo, Bueno, en este habría que ir a caso- hacer la denuncia y después cuál puede ser el resultado, La se hace un Defensoría- análisis de la denuncia. Claro, la Defensoría tiene toda la libertad de hacer pedido de informes, tiene la libertad en caso de tener que continuar con una denuncia que sea penal, tiene la libertad de hacerlo. O sea, en realidad lo que nosotros buscamos con este proyecto es generar transparencia. Yo creo que los docentes generalmente trabajamos muy bien, pero hay casos en que el papá no sabe a dónde asistir o va al directivo y a lo mejor el directivo le quita peso porque no sabe la situación que está viviendo el chico. Sí, o porque tiene un montón de... Sí, porque De está acá, superado sí, de sí, hay escuelas de 1000 y pico de alumnos. Sí, sí. O sea, Exacto. la verdad Pero que por ejemplo se hay un vuelve tipo de complejo. abuso, discúlpame, Sí. hay un tipo de abuso que es el abuso de material se llama, Sí. que incluso es, por ejemplo, que a los niños les escondan la mochila, donde antes lo veíamos como Es un verdad. chiste, y esto sucede reiteradas veces, sí. los chicos llegan, no encuentran su mochila, no encuentran sus útiles, o se los rompen. Estos también desde casa decimos, ¿por qué perdés siempre la lapicera, la goma? Y empezar a dialogar más, empezar a indagar. ¿Les parece que escuchemos a la gente? Porque se han comunicado con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Vamos a ver qué dicen. 261-33-77500. ¿Crees que los alumnos necesitan defensores? Ahí van llegando los primeros mensajes. Yo creo que sí, deben tener defensores. Yo estoy de acuerdo, muchas veces se quedan callados en la facultad porque si no las sacan más. Si Claro, no, que no la se sacás quedan más. claro, te quedas No entendí el mensaje. Sí, quiere decir que a veces te quedas callado y, por ejemplo, no reclamás porque no te Sí. gusta un Ah, y no profesor sacás más la y no materia. sacás más la materia, por ejemplo. Esa es una clásica, ¿no? Esa es una clásica. Yo creería que sí, gracias, de las Heras. Sí. Hoy Canal 7 para mí no. Ah, hola, hoy no. Hola, Hola. Canal 7. Vamos a decir bien. Claro, falta una comita La ahí. gente dice que leemos Para mal. mí Y tienen no. razón. Le queremos decir a Lo todos mejor- que tienen razón, que leemos mal. Hola, Canal 7, para mí no. Los mejores defensores son los padres. Saludos, soy Rolando de Las Heras. Los alumnos no necesitan defensores. Sí necesitan defensores. Sí necesitan, ya leí cualquier cosa. Sobre la consigna de hoy también se extiende a las escuelas públicas, privadas y esa es una pregunta. Si es públicas y privadas y las que dependen de las universidades privadas, Por me interesaría supuesto, saber. en tanto sean ámbitos de gestión privada, también dependen de la Dirección General de Escuelas. O sea, Sí, sería la para las idea- escuelas públicas, para las privadas gestión privada. y de gestión privada, no. Las de las universidades ya dependen de Universidad Nacional de Cuyo. O sea, para todo el están universo, digamos. Para todo el universo que está dentro de la Dirección General de La Escuelas. Universidad de Cuyo no, porque es nacional y Claro. ya no depende de la DG. Exacto. Bien, o sea, para todos los colegios de Mendoza. Otro mensaje dice, yo creo que sí hace falta que alguien proteja al alumno. Yo tengo un hijo con problemas de aprendizaje y es muy maltratado por docentes y compañeros. Este es un tema tremendo puntual. esto. Estamos haciendo un informe que vamos a presentar mañana que tiene que ver con el autismo. Y fuimos a un colegio donde al chico lo incluyen con el resto. El chico tiene un trastorno, tiene autismo, digamos, y necesita un acompañamiento, una maestra. Una maestra integrada. Exactamente. Y hay un montón de chicos que quieren ingresar a colegios y que no tienen esa posibilidad. Y por ahí dice la directora, no, mira, no tenemos docentes preparados y queda excluido de alguna manera del sistema educativo formal. Lo que ¿Eso pasa es también que- se va a poder hacer como denuncia o no? Tenés que ser estudiante. Tenés que ser estudiante de la institución, pero lo que creo que en esos casos hay que acercarse a la Dirección de Educación Privada, de Educación Especial en la Dirección General de Escuelas, porque esos alumnos sí o sí tienen el derecho a ser incluidos, deben ser Claro, esto es incluidos. un derecho Claro, que eso está... es lo que sucede, que los chicos deben tener un CUD, un certificado único de discapacidad. Sí. Entonces, a partir de que uno identifica cuál es el diagnóstico del niño, uno lo puede ayudar. Muchos niños no están diagnosticados o no tienen un CUD, entonces no pueden acceder a estos beneficios. Entonces, eso por ahí también es O sea, importante que los claramente papás- no es lo mismo una docente especializada en cierto tipo de Exacto. discapacidad que en otra, ¿no? Exacto. Pero es un derecho, tienen que Es un ser derecho. incluidos. Dirección de Educación Especial en Dirección General de Escuelas les tiene que dar la respuesta. Es un Claro, por derecho. ejemplo, hay chicos Acá, que tienen este- un trastorno de aprendizaje, Sí. van un poquito más lento y va la maestra con ellos y les repite, por ejemplo, lo que está dando la maestra para todos, ella le vuelve a repetir, digamos, por ejemplo, una determinada consigna. Ahora, pero atrasa, en este caso, por ejemplo, donde se burla la maestra y se burlan los compañeros, atrasa doblemente. Claro ¿O que no? sí, claro que Se sí. hace más complejo para ese chico, ¿no? Porque Por puede eso- ir un poco más atrasado que el resto de sus compañeros, pero si la maestra o la profesora lo sabe llevar, va a llegar, digamos, después a término también.
E incluso hay un problema de autoestima también. Todo el tiempo con el acoso escolar ellos se empiezan a creer que no pueden, que son inferiores. Entonces también tiene que ver eso, hay que empoderar a esos niños. Ahora, como psicóloga, yo me pregunto esto siempre. Digo, ¿quién tiene el problema de autoestima cuando yo me burlo del otro porque lo considero inferior? Y tiene ¿Es varias mío causas. o es del otro? Es varias causas, porque también no es lo mismo nacer en un ambiente donde todo el tiempo te estén estimulando, te estén diciendo lo importante que sos, lo bueno que estés en este mundo, a otro ambiente donde no te estimulen. O quizás desde la casa tenés ese mensaje positivo y desde el colegio no. Entonces hay que trabajar siempre de manera sistemática, de manera conjunta, escuela, familia, que es fundamental. Incluso hay muchos padres que no identifican y son los docentes que identifican que haya acoso escolar. Entonces es importante siempre trabajar de manera conjunta. Y los profesionales, por ejemplo, en este caso me incluyo, los psicólogos, estamos especializados en esto. Entonces es bueno que también el niño sienta un espacio personal de trabajo. Y para un caso como este que leíamos recién, antes de una defensoría, ¿no hay también adentro de los colegios una psicopedagoga, alguien que tenga que hacerse? Está DOAIT y hay protocolos de actuación, pero en algunos casos, por ejemplo, DOAIT, ¿cuándo actúa? Cuando directamente el director lo pone en conocimiento. En algunos casos los papás o los alumnos no tienen esa posibilidad. Entonces entendemos, y a veces por temor, como decíamos recién, hay alumnos que no lo quieren hacer, por ejemplo en la secundaria, porque dicen esta materia no la saco más. Sí. Entonces esa libertad de que puedan ir a decir me están vulnerando un derecho o yo creo tal situación, que se pueda investigar, que se pueda trabajar, me parece saludable, me parece que vamos a un camino de transparencia, que no tenemos que tener miedo, que esté toda la posibilidad de que seamos evaluados. Durante muchos años tuvimos mucho miedo y se nos generó que no había que evaluarnos. Y yo creo que sí, que la única manera de ir creciendo es evaluándonos. Ahora, a mí me colocan frente a un curso primario, secundario, como docente. ¿Yo estoy allí para aprobar y desaprobar o estoy allí para que el alumno aprenda? Estás ahí para que el alumno aprenda. Porque algunos profesores parece que están para decir vos aprobamos, no, con el dedito. Sí, lo bueno es que acusador. son pocos en la cantidad de docentes que tenemos. Tenemos muchísimos docentes muy comprometidos. Lo sé. Pero Pero uno apunta a veces a los que... Claro, que pueden generar tanto daño, Que porque dañan en la realidad, educación, como decía ¿no? la psicóloga, hacen tanto daño. Bueno, que existe un organismo que pueda defender a los chicos. Además, también hoy estamos hablando de situaciones que antes no se hablaban. Estamos hablando de violencia, estamos hablando de acoso sexual y a veces los chicos, nos ha pasado a nosotros, uno tiene temor a veces de hablar. Hoy, gracias a todos estos movimientos, estamos hablando, estamos diciendo la verdad, estamos poniendo sobre el tapete lo que existe, lo que en la sociedad vemos. Natalia, ¿y cuáles serían los derechos, por ejemplo, que el chico puede denunciar que vos creés como niño, digamos, que se pueden vulnerar? Y bueno, la educación es fundamental porque ahí es donde está el problema, cómo actuamos ante un niño que es acosador y que lo hace reiteradamente con otros niños, porque no podemos excluirlo de la escuela porque estamos vulnerando un derecho. O sea, primero que tenés que tener un lugar dentro del colegio fundamental. Primero el ingreso, poder ingresar. Y después dentro, bueno, hablamos de bullying, por ejemplo. ¿Qué otras cosas se pueden...? Y por ejemplo, a mí me gustaría mucho hacer hincapié en algo que quizás los papás no lo tienen bastante sabido, es que actúan tres actores en el acoso escolar. Tenemos la persona agresora, la que hace la agresión física, verbal, psicológica, etcétera. Tenemos la víctima, que es la que sufre todos estos agravios, y también está el espectador, que eso por ahí a veces no hablamos de eso y está presente, es esa persona que observa la conducta. El espectador puede ser un espectador que sea reforzante en la conducta del acoso, o sea, que se ría los chistes, que puede ser un docente, puede ser un celador. Exacto. También, puede ser cualquier autoridad dentro. Exacto. También tenemos ese expectante que está ajeno a la situación, mira, observa y no dice, porque es fundamental también cuando algunos alumnos identifican que le está pasando a mi compañero y voy y aviso a una docente o a un directivo para que haga algo, o aviso a mi papá que tal persona está pasando por esta situación, y está el espectador que es defensor, que defiende a este niño que está sufriendo acoso. Son pocos esos casos. A veces nos quedamos callados. En definitiva, esto, si bien lleva un poco de control sobre todos,
Porque quizás que, digamos, si por ejemplo hay 10 denuncias contra un directivo y bueno, algo no está bien, por ejemplo, bueno, o con un docente igual. Exacto. O sea, algo realmente está pasando si todos denuncian a un profesor. Y la idea es trabajar con ese docente y ir cambiando mejorar. a través de la defensoría, que van a haber profesionales, y mejorar, porque a veces son formas que ya tenés como matriz de trabajo. Claro que hay que cambiar y trabajarlas, y cambiar, ¿por qué no? Todos podemos. Vamos a ver qué dice la gente, ¿les parece? A ver si ven más preguntas. 26133-77500 es la vía directa para que nos envíen mensajes y nos van llegando muchísimos. El primero sería sobre, ¿crees que los alumnos necesitan defensores? No, para eso está el equipo directivo, gabinete psicopedagógico y social, coordinadores psicopedagógicos, jefa de preceptores, bueno, etcétera, etcétera. Habla de todo el equipo normalmente que está trabajando en los colegios. Igual no todos tienen todo eso. Bueno, este mensaje la felicita la senadora Caroglio, dice felicitaciones para la senadora Caroglio. Una gran con iniciativa. Aplauso, con deditos con arriba. aplauso. Ricardo debe ser pariente suyo. ¿Es su sobrino? No. Ricardo no. No. Vamos con otro más. Excelente proyecto, senadora, felicitaciones. Bien pensado. Que alguien escuche a los estudiantes. Otro, soy Hugo, me parece excelente este proyecto. Felicitaciones a la senadora. Quien vulnera los derechos de los estudiantes lo vulnera a una persona. Eso se denuncia como cualquier denuncia. Y acá viene la pregunta: ¿qué necesidad de hacer qué necesita hacer una entidad? No, qué necesidad de hacer una defensoría, como diciendo por qué es importante. Es un organismo. A veces leer los mensajes. Es un organismo que el Estado va a tener que pasar parte del presupuesto, que ese es el tema que uno se pone a pensar, ¿no? Exacto. Bien, entonces ahí que va a haber que pagarle a la gente. Resumimos la pregunta. Si realmente es necesario y cuál es el presupuesto. ¿Esto significa más dinero? Presupuestariamente existe la posibilidad de la creación y utilizar, digamos, profesionales que ya están en la DGE trabajando. La idea es formar una defensoría con un defensor que va a ser el encargado. No requiere un gran presupuesto. Y esto que dice la persona que envía el mensaje está equivocado. No todo se puede denunciar. O sea, ¿a dónde vas a ir a denunciar? A lo mejor si tenés un director que te escucha, como decía recién la psicóloga, y el niño está sufriendo maltrato, está sufriendo de algún tipo de acoso de un alumno, de un compañero, a veces no se le da la importancia que se debe. ¿Y a dónde va a ir? ¿A la policía a denunciarlo? No. La otra vez hacíamos notas con chicos de secundaria y nos contaban, por ejemplo, de un colegio donde existía mucha violencia, y bueno, se burlaban de un compañero, lo contaban las chicas, le dijeron a la docente nada, veía la situación, nada, le dijeron a la celadora, nada, y después a la directora también, y no pasó nada. Entonces, bueno, por lo menos acá va a estar la posibilidad de que ellos quieren, que pueden ir con un mayor o no, porque tienen que ir sí o sí con un mayor o pueden hacerlo en caso solo. de que sean menores y hacen la presentación inmediatamente, si son menores, digamos, de edad, se llama a sus progenitores o a sus encargados legales. La idea es que estén protegidos por un mayor, ¿no es cierto?, por un adulto, pero se los escucha. La idea es realmente inmediatamente abordar y contener. O sea, la idea sería, si el menor va y hace la denuncia, integrar a la familia. Exactamente. Ejemplo. Suponete que vaya solo y sea menor. Sí. Inmediatamente avisar a los progenitores. Que de hecho son todos menores. Claro, pero los mayores. Porque primaria y secundaria. Acuérdate que después de los 16 ya pueden. Ok. A mí me parece importante recalcar algo, que lo que decía este señor. Suponete, nosotros cuáles son los ámbitos que tenemos como directores en caso de que haya un docente que sea molesto, que sea maltratador, y mandarlo a junta de disciplina, que genera un montón de tiempos. También ahí tenemos situaciones que hoy por hoy las juntas de disciplina están manejadas por el gremio, por ejemplo. Entonces, que sea un organismo fuera de la instancia, que sea totalmente, digamos, libre y objetivo, me parece que es importante. Para sancionar, digamos, claro. a esa... ¿Y por quién estaría integrado, por ejemplo? Tiene toda la posibilidad de llegar a una sanción, ya sea administrativa, una sanción en el caso de que sea penal, hacer la presentación penal, en caso de que se pueda resolver, mediar con el docente, que la sanción, digamos que la denuncia ya no quede, que quede sin estar presentada, ya fue presentada, se llevó adelante, se sancionó o se actuó, se modificó la situación,
bueno, ahí se da por terminado. Pero a mí me parece importante porque a veces los directivos tampoco cuentan con todas las armas para poder sancionar a un docente que por ahí es maltratador. Hacen una llamada de atención, después esto, después lo llevan a junta de disciplina. Y a veces son procesos que tardan 2 o 3 años y el chico terminó la escuela siendo permanentemente maltratado. Estamos diciendo un docente como un ejemplo, digamos, de tantos casos que pueden vivir Por eso me parece importante sacarlo del ámbito de dentro de la escuela, de dentro de DOAIT y que sea totalmente fuera, externo. ¿Qué características tiene que tener esa persona que ocupe la figura del defensor? Bueno, manejar muchísimo todo lo que es la parte legal, que tenga que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y tiene que tener personal formado, profesionales formados que acompañen todo esto. ¿Y ese defensor necesitaría también el acuerdo del Senado, igual que los otros defensores? No. La idea es que esto sea reglamentado por el Ejecutivo, pero no lo pongo yo en mi proyecto de ley. Natalia, ¿y cuáles son las secuelas que puede tener, no sé, un niño, por ejemplo, que, no sé, sufrió bullying durante toda la primaria y que no se detectó a tiempo, que no se denunció a tiempo, que no hubo una contención? Bastantes, en realidad, bastantes secuelas. ¿Eso como otro, te pregunto, en general? Por ejemplo, fundamental, bueno, en cuanto al empoderamiento, la autoestima es fundamental. Si un niño que estaba en sobrepeso sufrió bullying, a raíz de eso empieza con bulimia, anorexia, entonces depende de qué es lo que se acosa, porque generalmente, o incluso un cambio de idea, o no pensar diferente a la otra persona es lo que genera el acoso escolar. Eso puede desencadenar distintos síntomas. Sin autoestima, muchos los chicos abandonan la escuela, no se sienten capaces e incluso no se sienten capaces de continuar los estudios. ¿Cuánto ha pasado acá que conocemos casos que dejan la facultad? Sí. Porque no se sienten capaces, nos llega a la clínica. Por ejemplo, el tema también de que se vuelvan ellos agresores. O sea, que esto de que los lleven a otro contexto en el barrio y ellos hagan abuso escolar, abuso barrial, digamos, con otra persona. Entonces, esto de que violencia de género también es lo que puede llegar a generar. Lo importante que es tomar a tiempo el problema para, bueno, muchísimos mensajes han llegado. Parece que el tema interesa un montón en las casas, porque siempre hay alguien cerca, hay alguien en casa, o si no siempre hay un vecino, el que no ha sido estudiante lo es o lo será, ¿no? Así es, así que inevitablemente. Vamos con otro mensajito. Me parece que ya existen los canales de denuncias necesarios. ¿Cuáles serían actualmente los canales de denuncia necesarios? Existe la DOAIT, existe, por supuesto, el equipo directivo que puede actuar en consecuencia, pero no siempre sucede que los chicos son escuchados. Aparentemente no es lo suficiente, ¿no? No lo suficiente. ¿Hay una línea telefónica? Hay una línea, sí, hay un 0800 también. ¿Cuál es, digámoslo? No recuerdo el 0800. Perfecto. Pero hay un 0800 para denunciar. Yo lo mandé para que lo puedan pasar. Averiguar. A ver si podemos poner las plaquitas, porque teníamos también más mensajes y también más preguntas sobre esto que se quiere crear, que es un proyecto de ley, tiene que pasar por la legislatura. Ya está en la legislatura, ya está en el Senado, tiene que pasar comisiones y después pasar media sanción para ir a diputados. Bien. Vamos con otro mensaje. ¿A quién deben denunciar? ¿A los compañeros o a los profesores? El primer vehículo deben ser los padres si hay injurias porque le pusieron una mala nota. Esa sería una pregunta. Así que la primera pregunta, ¿a quién deben denunciar? ¿A los compañeros profesores? Pueden denunciar a cualquier persona de la comunidad educativa. Y en la otra, que si hay injurias, porque por ejemplo un profesor que coloca una mala nota cuando no corresponde, eso también se puede... Por supuesto. Bien. ¿Vamos con otro? Vamos con otro. Buenas tardes, soy docente y quiero felicitar a la senadora Caroglio por su proyecto. Soy Ana María. Gracias, Ana María. Más y más derechos para los alumnos. ¿Por qué no pisan las escuelas y ven las situaciones que pasan los docentes? Bueno, hoy está la figura del defensor del docente, que también defiende a los docentes. Hay una queja reiterada que nos llega mucho al Grupo América de la distancia que existe entre la DGE y las escuelas. Y llega permanentemente eso, sobre todo cuando viene algún funcionario y explica cómo funciona la DGE y cómo se relaciona con las escuelas, inmediatamente la cantidad de mensajes que llegan de la distancia que existe entre la Dirección General de Escuelas y las escuelas ¿Distancia física es tremenda. o distancia física? Sí, de que ciertos supervisores y demás no van permanentemente al lugar, sobre todo si las escuelas están más alejadas.
Bueno, ¿no? por eso Escuelas creo de que la es Valle. importante un Lo organismo. denunció una maestra acá. Claro, es importante que en el caso de este proyecto de ley que haya un organismo que esté escindido de todo esto, porque vos tenés demasiadas jerarquías a veces para llegar a la cabeza, tenés Sí. los directores, los supervisores, el supervisor regional, entonces digamos que jerárquicamente tenemos hacia arriba muchos estamentos los docentes. Por eso me parece bueno que el que está en el llano, que es el alumno, pueda acudir directamente a la Defensoría en caso de que sienta una vulneración de derechos. Ella hacía un gesto, ¿no? De Sí, de porque es muy escalafones, propio nuestro. casi militar, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, es así. ¿Está bueno esos sistemas? ¿Funcionan bien todavía estos sistemas tan verticales? Y ha cambiado bastante. Hay docentes que cambian los bancos, hay docentes que hacen más grupos, hay docentes que no se sientan, por ejemplo, yo trabajo en la secundaria y nunca me pongo adelante, me pongo atrás con los chicos, o sea que de a poquito los paradigmas van cambiando, entonces el docente ya hoy en día se está formando distinto. Ahora, viste que siempre hay padres que agradecen esos cambios y hay papás que quieren al profesor enfrente del aula y no que hagan un círculo, por ejemplo, con los bancos. Y el docente se encuentra ahí como entre papás que sí, papás que no. ¿Sí? Pero él debe tener la autoridad dentro del aula, él tiene de hacer lo que siente que corresponde. ¿Me permitís que le conteste justo lo que habíamos visto de la docente? Sí. Yo trabajo en Mendoza, en los proyectos de Mendoza Educa, me llaman las escuelas como psicóloga y trabajo mucho en los talleres. A mí me pasa que cuando ingreso a un aula, por más que voy a trabajar inteligencia emocional, bullying, violencia de género, etcétera, les digo a los chicos si saben lo que hace un psicólogo, todos siempre me responden, ayudan a la gente y yo les pregunto, bueno, ¿en qué quiere que los ayude? Y generalmente la mayoría de los chicos me responden, y me ha pasado, acá no nos tratamos bien, acá me dicen esto, acá. Entonces es una temática que el abuso, el acoso escolar está muy presente. Que entre los pares, o sea, que con sus pares no se tratan bien, digamos, con sus compañeros y tampoco. Exacto. ¿Siempre con sus pares o también reflejan esto con sus docentes? O incluso séptimo A, por ejemplo, y séptimo B, que salen de jugar en partido de fútbol y se ganan los de séptimo A, por ejemplo, y hacen burla a los de séptimo B. ¿Y no es Esto parte de la violencia que vive, digamos, toda la sociedad? Seguramente. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no? Si tenemos esta posibilidad de que quizás las cosas cambien. En la universidad se ha comprobado que funciona. En la Universidad de Córdoba también hay un... Hay situaciones que son muy concretas cuando se refiere a malos tratos. Y hay situaciones que tienen una línea muy delgada, digamos, desde sobre todo en el caso del docente, en la relación con el alumno, tiene que haber una posición de autoridad en algún punto. Y a veces esa posición de autoridad para el alumno no es un buen trato, ¿no? Entonces existe esa línea delgada que uno dice, ¿esto es un buen trato o fue una imposición de autoridad? Me gustaría más que decirle autoridad, quizás límite. Ajá. El límite sí es importante y es bueno, un límite sostenido, un límite de, por ejemplo, en los momentos de evaluación es individual, no podemos ayudar al compañero porque es una instancia más de aprendizaje. Sí. Quizás hoy en día la autoridad suena fuerte y hay que tener cuidado con ese tema, pero el límite sostenido en la escuela, nosotros trabajamos con los padres que les pongan límite a los chicos, que es necesario, a veces hasta gritan que necesitan límites. Entonces, yo creo que la autoridad, mientras sea respetando las leyes, respetando los códigos, no hay que tenerle miedo a la autoridad. No hablamos de autoritarismo, hablamos de autoridad. Yo creo que el docente tiene que tener autoridad, no hay que tenerle miedo a los términos, porque ese también hoy es un temor que tienen los docentes. Vos decías recién, en el caso de dos alumnos que se agreden, a veces al director, al cuerpo directivo, le cuesta tomar, debido también a los derechos que existen, les cuesta tomar algún tipo de medidas porque hay que resguardar al alumno que a lo mejor es agresor. O sea, hay todo un mecanismo que a veces se enlentece. Está bueno que existe un organismo por afuera que también pueda ayudar al directivo a actuar en consecuencia, porque él queda alejado de la problemática y va a ser la defensoría la que se va a encargar de ese menor. Tenemos más mensajes, así que si les parece, para contestar más preguntas de la gente, vamos a ver. Nos llegan muchísimos mensajes, lo que pasa es que cada uno de los mensajes va disparando un tema nuevo, ¿no? Entonces vamos metiéndonos en otros temas. A ver, ¿qué dice el primero? Más y más derechos para los alumnos
¿Por qué no pisan las escuelas y ven las situaciones que pasan los docentes? Bueno, de eso recién hablábamos. Buenas tardes, sí, estoy de acuerdo porque hay abuso de compañeros, directivos y maestros. ¿Es innecesario ese proyecto? ¿Cuál es la función del servicio de orientación? Preguntan. Bueno, la función del servicio de orientación precisamente es trabajar en el caso de que el directivo ponga en conocimiento a DOAIT que existe una problemática. Ahora, en el caso de un alumno puntualmente que sienta que se le está vulnerando un derecho, si va un directivo y ese directivo no lo escucha porque no lo ve una vulneración de derechos, tiene la libertad y el derecho de acercarse a la Defensoría y hacer la presentación. A ver si tenemos más mensajes. Un montón, la verdad. Ese ya lo leímos. Está en el hola. Hola, sí, totalmente de acuerdo. Mis hijas sufren bullying. Soy de Luján. Soy de Luján. Vamos con otra pregunta. ¿Y defensorías para maestros y profesores? Bueno, hay para docentes. Hay para docentes. Ya Eso está. fue creado por este gobierno, sí. Sí, pasemos al otro. Porque Ojo, ya hay. que no se puede calificar con la nota que merecen los alumnos, siendo que es el primer modo de impartir, siendo que es el primer modo de impartir justicia. ¿No se puede calificar? ¿Por qué dice que no se puede calificar? Porque a veces ha existido presión para realmente aprobar a los alumnos. Yo, siendo docente muchos años, la verdad que sufrí presión, pero yo creo que uno como docente tiene que sentirse que el alumno debe llevar la nota que realmente merece, porque si no le hacemos un daño. Claro. Y en caso de que seamos presionados por un directivo o un superior, habrá que decirle, bueno, firmar la nota vos. O sea, también nosotros como docentes tenemos que Poner ese empoderarnos límite. y sentirnos seguros adelante de quien sea. No Porque tienen si que estamos sentir seguros que alguien nos puede manejar por en eso. supuesto. Porque Yo he escuchado se supone... siempre a los maestros de sexto grado que tienen que elegir el abanderado. Es tremendo. La reacción. Yo vi su Es reacción, tremendo. senadora, es tremendo. Siempre he tenido sexto y séptimo, es tremendo, es tremendo. Dicen, todos lo Y dicen, en escuelas- que es tremendo elegir el escuelas abanderado porque en donde siempre había- se arma lío con los Sí. padres. Con los padres, Sí, sí. que pelean hasta lo último Sí. ahí. Pero fíjate que en los sextos y séptimo grados generalmente son las docentes de mayor autoridad y de mayor antigüedad. Ajá. Generalmente, ¿no? Pero no hay que tener miedo. Cuando uno está seguro como docente que ese alumno merece el aplazo, ahí hay que sostenerse, porque le hacemos un daño al chico. Y si el padre no lo entiende, y bueno, será problema del padre, pero yo creo que eso tiene que ser parte inherente de nuestra calidad como docentes. Eso es importantísimo, ¿verdad? Autoridad, con porque en seguridad. definitiva es hacerle un bien al chico. Por supuesto. Porque Después si siguen no- pasando y hoy tenemos chicos que no terminan la secundaria. Hoy tenemos Claro. 40 y pico % de chicos que se van de la secundaria. Hoy el plan, la evaluación que han tenido los terciarios de formación docente, solo han aprobado en toda la nación el 40% de los alumnos que están cumpliendo en este momento, están cursando profesorados docentes. Natalia, ¿vos qué opinas de eso? Y yo pienso que habría que excluir a las personas que quizás no pueden llegar. Esto de que por ahí hay niños que tienen un diagnóstico de dificultad en el aprendizaje Sí. y no son identificados. Entonces por ahí a veces pasamos que exigimos mucho a veces, Claro. no en todos los casos. Entonces, por ahí pero ese habría chico que ver, aplazado, hay claro. que ver si porque no quería estudiar o porque realmente tenía algún Ajá. problema, ¿no? Sería así, diferenciarlo. Exacto. Pero sí considero que si el niño es capaz, también es una manera de hacerlo que se esfuerce más. Bien. Para eso están Sí, las es capaz. psicopedagogas a veces en los colegios, Exacto, que son las que exacto. determinan, este chico, voy a usar una palabra que no sé si es correcta, ¿es vagoneta o realmente tiene un problema de aprendizaje? Lo identifican y muchas veces los derivan a que continúen tratamiento psicopedagógico en otras instituciones, que los ayuden alguna docente en sus casas. Entonces, Sí, pero eso por es ahí bueno. me parece que todavía está en eso de la psicopedagoga de los gabinetes en los colegios, todavía hay algunos que trabajan muy bien, hay otros que no lo tienen y hay otros que no trabajan bien. Hay que seguir. Claro, y de todo. Bueno, Hay de tenemos todo. mensajes de la gente, así Muchísimos, que muchísimos mensajes. me parece genial. Mi hija sufrió maltrato por 2 años de una maestra. Este año terminó 7º grado, gracias a Dios, pero nunca me escucharon como mamá, ni la directora, ni nadie. Ojalá hubiera tenido esta contención. Buenas tardes, no me gusta esta medida porque se continúa dando excusas a los alumnos que sus padres no se hacen cargo de las actitudes de sus hijos. No hablemos de derechos y habilidades, que eso no tiene nada que ver.
Vamos En a otra realidad opinión. está todo muy relacionado, claramente, ¿no? Está todo muy bien, sí, sí. Sí necesitan defensores, los chicos muchas veces se quedan callados por miedo. Ana nos envía este mensaje, otro mensaje: mi hija va a un privado y es difícil para nosotros los papás exponer porque minimizan todos los hechos. Yo pienso que es necesaria la defensoría y la capacitación a los docentes. Mi hija hoy está con psicólogo por estrés escolar. Claro, no llegar a esto, digo, la idea es que se detecte, ya sea en la familia o el docente o la persona adulta o cualquiera dentro del colegio, y se haga una denuncia a tiempo, digamos, para Se que les sean está porque capacitando si no, a los chicos docentes. terminan siendo infelices, digo, de verdad. No son felices en su ámbito, que es muy importante, porque pasan muchas horas en el colegio. Siempre se habla mucho, y no sé si es una fantasía, que en los colegios privados y públicos la relación con el alumno docente o directivo es completamente diferente. Puede ser porque en gestión privada los docentes dependen del dueño del colegio. Claro. O quizás hay menos alumnos. Y hay menos alumnos Que también. también tienen otra presión. Y ahí tienen otra también. condición también social. Nosotros en públicas tenemos chicos con muchísima vulnerabilidad. También esto sucede. Tenemos otra preguntita más también que nos llega a través del WhatsApp. Buenas tardes, un cordial saludo a la licenciada, y sí me parece que en los tiempos actuales es necesario. Muchas veces los padres nunca se enteran de lo que viven en la escuela. Eso es lo que preguntamos recién, digamos, ¿cómo hacer para que el chico al papá le diga, o que vos como papás te des cuenta? La pregunta es Porque por ahí fundamental. llegan a la Preguntar. casa y no cuentan nada los chicos, sobre todo los Sí, adolescentes. hay chicos que cual. se cierran, ¿no? O sea, ¿cómo Por ahí hago? comparten ¿Cómo a veces hago? una cena, es bueno sentarse, apagar el televisor y ¿cómo fue tu día? ¿Qué hiciste interesante? ¿Cómo te fue en la prueba de matemática? Y el papá me va a decir, sí, me dijo, bien, sí, Seguir, no. continuar. ¿Cómo sigo? Un niño que está acostumbrado a hablar va a ser más fácil, se expresa diferente. Quizás un niño que no le han preguntado muchas veces, obviamente que va a ser dificultoso, pero se empieza a dialogar y se empieza de a poquito a hablar un poco más. Por ejemplo, preguntarle esto: ¿alguna persona te ha golpeado, te ha dicho algo que te doliera? ¿Querés que lo hablemos? ¿Has visto algún amigo que ha pasado esta situación y te puso incómodo, te enojó? Hablemoslo. Esto es fundamental. Los padres acá cumplen un papel muy importante. Que fue fundamental, ¿no? Fundamental. Todo el entorno familiar, ¿no? Fundamental. Es la base de todo esto. E incluso los hermanos que van al mismo colegio. Yo te voy a dar una respuesta de alguien muy cercano a mi familia, que le preguntaron cómo te fue en la prueba de matemáticas y le respondió: lo importante, papá, es que tenemos salud toda la familia. Increíblemente respondió eso. Pero bueno, Pero bueno, Es un positivo. es un positivo. En el fondo lo es. Muchas gracias. muchas Ana. gracias. No, a ustedes, Muchas a gracias por ustedes. su tiempo, por el tiempo también, bueno, por responder las preguntas. Yo les agradezco porque que nos den esta posibilidad, y más con el tema educativo, y además a la gente que está tan presente, que le importa la educación, y eso es muy valioso. Y si hay proyecto, ¿cuándo se aprobaría? El año Ya que viene. el año que ya, viene, claro. porque ya hemos entrado en receso. Bien. Bueno, Tendría muchísimas que gracias. Muy pasar amable. tradicionalmente por diputados, senadores, y el después- Ejecutivo sería el El que... Ejecutivo hemos tenido ya opinión de 3 funcionarios, la licenciada Emma Cunietti, el licenciado Capone y el profesor Martín. Y Igual a usted favor. no le van a decir que no. No creo. No le van a decir que no, seguro. Así que no hay problema, ¿eh? No sería ese el problema. Ojalá, porque es un buen proyecto. Bueno. Gracis. Bueno, No, veamos, ustedes. vamos a ver qué pasa el año que viene.